Bien, estamos viendo un ciclo de clases acerca del marco muy amplio que es la vida cristiana. Y en él estábamos viendo en la clase pasada el tema tan delicado que es la fe y las obras. Y no voy a insistir mucho en el hecho o en el punto de que la carta de Santiago nos presenta un punto un poquito sensible. Simplemente voy a tratar de pasar por ahí para ir al centro del tema. En Santiago 2, que habíamos leído la semana pasada, Santiago 2 del 14 al 26, habíamos visto que Santiago nos expresa que la fe que el Señor ha puesto en nosotros debe manifestarse, debe de verse, debe ponerse en práctica, debe externarse, no es simplemente sentirla, no es solamente creer. Les invité a que viéramos un pasaje en donde el Señor Jesús se encuentra con un endemoniado, y eso está, déjenme ver en dónde está, sí, está relatado en Marcos 5, y se nos habla de un hombre poseído, Marcos 5, versículo 2, y se nos dice que él mismo le dice, Señor, ¿verdad? Le dice, déjenme ver dónde está esto, Marcos 5, versículo 7, dando un alarido, este endemoniado, grita, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es decir, los demonios creen, los demonios saben quién es Jesús. Este endemoniado le estaba diciendo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Lo cual significa que si los demonios creen, nosotros no estamos llamados simplemente a creer. Los demonios creen, pero no practican la palabra de Dios. Los demonios creen, pero están viviendo siempre en contra de la voluntad de Dios y en contra del sentido que Dios quiere en este mundo. Entonces se nos decía que así como los demonios creen, nosotros también creemos. Tenemos que entonces pasar al otro nivel, pasar a la expresión, a la manifestación de nuestra fe, que son las buenas obras. Sin embargo, en esas buenas obras hay un malentendido, porque si bien la conversión y la fe nos lleva a buenas obras, el imitador de las buenas obras piensa que está haciendo parte de lo que Dios quiere, simplemente haciendo buenas obras sin tener la razón de las buenas obras. Y había una pregunta muy interesante de nuestro hermano Sendejas la semana pasada. Nuestro hermano Jorge nos preguntaba, bueno, y toda esa gente que inconversa hace buenas obras, ¿qué pasan con esas buenas obras? ¿De quién son? Yo estuve un poco incómodo toda esa noche, la noche del domingo, y dije, es que no puedo ser que haya para nosotros dos panoramas, para nosotros un mismo panorama, una buena obra, y que Dios se pudiera confundir o que pudieran mezclarse las buenas obras de los hombres incrédulos con las buenas obras santas. Sin embargo, pues me puse a dar un repaso y estuve pidiéndole a Dios un poco de discernimiento. La respuesta es un poco más acertada. Yo la semana pasada no tenía mucho que aportar, pero quiero compartirles esto. El propósito de las buenas obras del creyente son de honrar a Dios. Y en eso sí puedo responder ya el día de hoy, un poco más concentrado en esa pregunta específicamente. Es misterioso cómo Dios toma a los no creyentes y los lleva a hacer buenas obras también. Pero a veces por orgullo propio, por amor a la humanidad, por amor a las playas, a los animales, por amor a este mundo. Y esas buenas obras se quedan ahí, se quedan en un aporte a la sociedad, en un aporte a la humanidad. No son obras que glorifiquen a Dios. Sin embargo, en el total resultado, Dios está diciendo, yo las estoy creando, yo las estoy generando. Yo puse en ellos un amor de subsistencia, una necesidad de vivir, y ellos están haciendo buenas obras. Y tenía el comentario de Betty al terminar la clase, un comentario que tengo aquí también ya escrito en Isaías, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor de nuestras buenas obras? Trapos de inmundicia. Porque no habrá un bien suficiente que nosotros hagamos para ganarnos la aprobación de Dios o el aplauso de Dios. En una frase la palabra de Dios dice, ¿de qué quieren que les aplauda o que les agradezca si apenas están haciendo lo que les he mandado hacer? ¿Verdad? Dice siervos ilusos o algo así, ¿verdad?
Bien, los invito a que veamos ya un poquito en tema, ya que los estoy situando. Yo la semana pasada cité 3 versiones de este pasaje de Santiago por lo siguiente, y lo quiero, como decía, voy a pasar por ahí nada más, ya no voy a insistir tanto, pero lo voy a decir para quienes no estaban presentes. En Santiago 2, 14 al 26, la carta de Santiago nos insiste que los antepasados, cuando obraban de acuerdo a lo que Dios pedía, estaban siendo aprobados por Dios, estaban siendo comprobados de que tenían fe. Abraham, se nos cita ahí, Abraham cuando él cumplió, nos demostró que creyó a Dios. ¿Qué fue lo más importante para Dios? Que creyó en él y actuó en obediencia. Sin embargo, yo tenía un poco la incomodidad de que la carta de Santiago, en la versión más popular, que es la Reina Valera, dice, y fueron justificados por sus obras. Y entonces busqué y encontré 3 versiones diferentes en las cuales no habla de ser justificados, sino dice que fueron aprobados, se vio la confianza y la amistad entre Abraham y Dios, pero no dice la palabra justificados. Ahora bien, una de dos, o como decía el pastor, o realmente la Reina Valera está bien apegada a las antiguas escrituras, y entonces los hermeneutas que estudiaron las traducciones antiguas o las escrituras realmente como se decía en la antigüedad y lo comprendieron, y tal vez Santiago sí decía justificado. Bueno, vamos a dar el sentido a la clase. Pero si no es así, la prueba es que tenemos 3 versiones más en español que evitan esa palabra justificados. ¿Por qué? Y lo quiero aclarar muy bien. En muchas predicaciones, aquellos hermanos que todavía les cuesta creer que somos salvos por gracia, ellos toman ese versículo para decir, ven, debemos hacer buenas obras para ser salvos. Únicamente en ese detalle así de sensible quería yo evitarles esa molestia de caer en esa trampa. No necesitamos ninguna obra para ser salvos. Sin embargo, ya salvos debemos obrar. Eso es todo el punto, ¿sí? Bien, muchas gracias. Los invito entonces a que vayamos al texto, y quienes no tengan suficientes hojas, porque yo pensé que ¿sí alcanzaron? Sí, todo el mundo tiene hojas. Bueno, ok. De cualquier manera va a ser muy práctico. Vamos a leer la frase donde dice, las obras no justifican, es decir, no salvan, lo puse ahí. En Efesios 2, quien quiera leer conmigo, Efesios 2, del 8 al 10, dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y está siendo muy claro el apóstol Pablo cuando escribió esto, dice, por gracia, o sea, por regalo, entendamos gracia, la palabra gracia, por un regalo, ustedes han sido salvos mediante la fe, es decir, se les ha dado la capacidad de creer y entonces se les regaló la salvación. Esto, y lo aclara muy bien ahí, esto está muy explícito, dice aquí, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Está muy claro. Esta salvación está diciendo no procede de ustedes porque es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí vamos a ver ya la finalidad. El origen es el regalo de Dios, fuimos creados para buenas obras, es el fin, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Creo que no hay pasaje más claro en toda la Biblia que este, de acuerdo a la gracia y las obras, ¿verdad? Nos explica bien, la salvación se les regaló, se les dio a creer y se les piden buenas obras. Está muy, muy claro. Sin embargo, les decía yo, ese Santiago tropieza a mucha gente si no se considera como está escrito. Vemos lo que estaba yo citando, que había citado Betty, les decía, Isaías 64:6, y dice aquí, todos somos gente impura, todos nuestros actos todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Pero vean bien lo que dice, todos nuestros actos de justicia. ¿Sí lo estamos comprendiendo bien? Es decir, no es que toda la obra del ser humano sea una basura, nos está diciendo el propósito. Si creemos que estamos haciendo un acto de justicia, es impuro, está diciendo Dios. Yo voy a poner una comparación.
alguien por alguna razón se roba 20 pesos en un